El 20 de octubre de 2018, el detective Lucas Graves llegó a una casa abandonada en los pantanos de Luisiana, un estado en el sur de los Estados Unidos. Originalmente, estaba investigando un caso de fraude de seguros relacionado con un incendio en el edificio vecino. Al inspeccionar la propiedad, notó huellas recientes que contradecían claramente el aspecto abandonado de la casa. Cuando Graves entró, notó una puerta clavada a una de las habitaciones. Arrancó las tablas y entró. En la oscuridad, una persona estaba sentada inmóvil en el suelo. Cuando el detective apuntó su linterna hacia ella, inmediatamente vio el fuerte debilitamiento y el estado poco saludable de la persona encontrada. La persona no reaccionó ni a la luz brillante ni a las palabras de Graves. Pronto llegaron los paramédicos y la policía. Con la ayuda de un escáner portátil de huellas dactilares que normalmente se usa en el campo, identificaron rápidamente a la persona. Era Lila Johnson, quien, según los documentos, había cumplido recientemente sus 16 años. Una revisión de las bases de datos policiales reveló un hecho inusual. Nunca se había presentado una denuncia por su ausencia. Lila no intentó hablar y no reaccionó de ninguna manera a lo que estaba sucediendo. Los paramédicos notaron ruidos extraños que emitía en lugar de hablar. Un suave silbido que a veces recordaba un graznido. Un médico llegó a la conclusión preliminar de que esto era el resultado de una privación social y sensorial prolongada. Las primeras investigaciones policiales revelaron que Lila no había sido registrada oficialmente en ningún lugar en los últimos años y no había salido de la casa de sus tutores, Martha y Cyrus Johnson. Se determinó provisionalmente que sus padres, que vivían en el extranjero, recibían regularmente cartas falsificadas con informes sobre su vida normal y su educación. Después de examinar los primeros hechos, la policía reclasificó el caso. Ya no se trataba de fraude de seguros, sino ahora de privación ilegal de libertad. El detective Graves ordenó una investigación exhaustiva de la propiedad, ya que esperaba que el descubrimiento de Lila fuera el punto de partida de una investigación más compleja y preocupante. Cuando los investigadores comenzaron a examinar la biografía de los Johnson, rápidamente salieron a la luz detalles inesperados. En el año 2008, Cyrus y Martha obtuvieron oficialmente la custodia de Lila. Sus padres se habían divorciado y decidieron mudarse al extranjero, creyendo que era mejor para Lila permanecer en su estado natal. El tribunal aprobó su decisión y la joven llegó a la casa de sus abuelos en una remota zona pantanosa de Luisiana. En los documentos se indicó de inmediato la necesidad de educación en el hogar. Los Johnson presentaron todos los papeles requeridos y la tutela se registró oficialmente. Según todos los informes, la situación parecía completamente legal y normal. Los servicios sociales recibían regularmente de los Johnson certificados sobre el rendimiento escolar de Lila y su estado de salud. Nadie se opuso, y los padres, que se encontraban en el extranjero, tampoco expresaron ninguna preocupación. Durante años recibieron cartas detalladas en las que Martha describía cómo su hija crecía y aprendía. En estas cartas siempre había muchos pequeños detalles e historias convincentes. Los padres estaban acostumbrados a este tipo de comunicación, ya que los abuelos les habían pedido insistentemente que no molestaran a Lila con llamadas o visitas, asegurándoles que podría aprender con más tranquilidad si no tenía contactos innecesarios. En realidad, la situación era muy diferente. Los investigadores descubrieron rápidamente que las cartas de los Johnson se enviaban desde un buzón en la ciudad más cercana de Thibodaux, lejos de su casa. Los padres creían cada palabra y ni siquiera sospechaban que algo andaba mal con Lila. Por lo tanto, no hicieron nada y tampoco se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. También se descubrió que los servicios sociales de este distrito de Luisiana rara vez verificaban personalmente a las familias que habían registrado oficialmente la educación en el hogar. Normalmente, bastaban los informes escritos y los documentos formales. Aunque los Johnson mantuvieron a Lila prácticamente en aislamiento durante más de 10 años, desde el punto de vista legal parecían personas absolutamente confiables. Ahora que se había descubierto todo el mecanismo de engaño, quedó claro. La tutela formalmente legal ocultaba por completo las verdaderas circunstancias.
Los investigadores se dieron cuenta de que todas las respuestas sobre lo que realmente sucedía en la casa de los Johnson estaban más allá de los papeles y los informes oficiales. El detective Graves entendió que debía investigar cuidadosamente cómo había sido la vida real de Lila durante los años en que nadie verificó a la familia. Al investigar el incendio en la casa vecina, Lucas Graves no tenía la intención original de ingresar a la propiedad de los Johnson. Su tarea era simple: encontrar pruebas de fraude de seguros y cerrar el caso. Pero al inspeccionar el edificio quemado, notó algo inusual: varias huellas de zapatos frescas que comenzaban directamente en las paredes carbonizadas y se dirigían a través de la maleza hacia la propiedad vecina. Graves decidió verificar si había un escondite cercano o un lugar desde donde se pudiera haber observado el incendio provocado. Siguiendo las huellas hasta la propiedad de los Johnson, descubrió una pequeña dependencia detrás de la casa principal, que se utilizaba como cobertizo para herramientas. La puerta estaba ligeramente abierta y dentro, en el suelo, había bidones con restos de un líquido inflamable, exactamente los mismos cuyas huellas ya había encontrado en el lugar del incendio. Esto indicaba claramente la participación de los propietarios, y el detective pidió refuerzos. Mientras esperaba a la policía, Graves comenzó a inspeccionar la casa para asegurarse de que no hubiera sospechosos dentro. Fue precisamente durante esta inspección cuando notó la puerta clavada en lo profundo del pasillo y, después de forzarla, descubrió a Lila Johnson. A partir de ese momento quedó claro que ya no se trataba solo de incendio provocado y fraude de seguros. Había una razón seria para sospechar que los Johnson eran culpables de una acción mucho más grave. El caso ahora recibió oficialmente un nuevo estatus, y la atención de la policía se centró en qué exactamente ocultaban los Johnson en su propia casa. La primera persona que llamó la atención de la policía sobre los Johnson fue un ermitaño local, a quien los residentes llamaban el hombre del pantano. Pocos conocían su nombre, y él mismo prefería vivir solo, lejos de la civilización. Para la policía, era una figura problemática que había sido señalada varias veces por conflictos menores. Normalmente, nadie quería tratar con testigos así, pero el detective Graves no tuvo elección. Según las regulaciones, debía verificar a cualquiera que pudiera saber algo sobre el incendio. Durante el interrogatorio, el ermitaño dijo que había notado repetidamente a alguien en la ventana de la casa de los Johnson. Dijo que la figura era pequeña, delgada, y que siempre estaba en la habitación. Además, afirmó que los Johnson se comportaban de manera sospechosa y, según sus palabras, participaban en extraños rituales religiosos. Al principio, la policía lo tomó con desconfianza. Tales historias a menudo se contaban en pueblos pequeños. Sin embargo, el ermitaño insistió en que decía la verdad y entregó a los investigadores sus propios dibujos de la casa. En estos bocetos, había representado cuidadosamente la ventana y la figura humana que había visto varias veces. Los policías se tomaron en serio los dibujos. La disposición de las ventanas y los detalles coincidían con el plano de la casa y la ubicación exacta de la habitación donde se había encontrado a Lila. Esto significaba que el ermitaño realmente había observado lo que estaba sucediendo y no se había inventado los detalles. Después de una breve verificación, la policía también confirmó que el ermitaño mismo no podía haber estado involucrado de ninguna manera en los eventos de la casa de los Johnson. Tenía una coartada para el momento del incendio, y los investigadores no encontraron ni un motivo ni otras pruebas de su culpabilidad. A pesar de las dudas iniciales, los investigadores reconocieron su declaración como una parte importante de la investigación. Ahora la policía entendía que los eventos en la casa de los Johnson requerían gran atención. Las declaraciones del ermitaño y sus dibujos se convirtieron en la primera prueba concreta de que lo que sucedía en la casa no era una coincidencia. El incendio, por el que el detective Graves estaba aquí, ya no parecía un simple episodio. El siguiente paso de los investigadores fue verificar a los propios Johnson. ¿Quiénes eran realmente y qué había sucedido en su casa durante tantos años? Cuando la policía comenzó a interrogar a Cyrus Johnson, los investigadores se dieron cuenta de inmediato de que estaban tratando con una persona difícil. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el anciano permaneció absolutamente tranquilo y no mostró ni una pizca de miedo o remordimiento.
A las preguntas, respondió de forma breve y clara, sin intentar justificarse ni provocar piedad. En el acta de interrogatorio se anota que Johnson admitió voluntariamente que él y su esposa habían restringido el contacto de Lila con el mundo exterior. Habló de ello sin emociones, incluso con una cierta calma fría, afirmando que lo había hecho todo bien. Los investigadores quedaron desconcertados por esta falta de reacción, y finalmente el detective Graves le preguntó directamente sobre sus motivos. Fue entonces cuando Cyrus explicó claramente sus acciones por primera vez. Declaró que Lila era un alma pura, que él y Marta debían proteger del mundo exterior, al que consideraba corrupto y sucio. Los investigadores se dieron cuenta de inmediato de que no se trataba de ninguna ventaja material. Se trataba exclusivamente de sus convicciones, que se basaban en el fanatismo religioso. Conscientes de la grave situación, los detectives ofrecieron varias veces a Cyrus la ayuda de un abogado, pero él la rechazó en cada ocasión, ya que consideraba que no tenía nada que ocultar ni que defender. Mientras tanto, otro equipo de investigación se ocupaba de la esposa de Johnson, Marta. En su comportamiento se percibía inquietud, pero intentaba guardar silencio y no daba respuestas claras a las preguntas. Sin embargo, durante el registro de la casa, los policías encontraron pruebas convincentes de su participación directa. Las cartas que se habían enviado a los padres de Lila eran de su puño y letra. A raíz de esto, Marta dejó de negar su papel en los hechos y fue arrestada como cómplice. Los investigadores se dieron cuenta de que los Johnson habían actuado juntos y estaban guiados por un único motivo: la creencia fanática de que sus acciones eran justificadas y necesarias. Ahora la atención de la policía se centró en lo más importante: cómo exactamente los cónyuges habían mantenido a Lila aislada durante tantos años y hasta dónde llegaban sus creencias fanáticas. Cuando los investigadores comenzaron el examen detallado de la casa de los Johnson, comprendieron rápidamente por qué la familia había podido eludir la atención de la policía y los vecinos durante tantos años. La casa se encontraba en una pequeña parcela de tierra en una parte de difícil acceso de los pantanos de Luisiana, rodeada por las turbias aguas del Bayou Lafourche. No había carreteras que condujeran hasta allí. Solo se podía llegar en barco. Así fue como el detective Graves llegó hasta allí, en una lancha de servicio que la policía utilizaba para investigaciones en lugares tan inaccesibles. Al atracar en un viejo muelle a unos 100 metros de la casa, notó las huellas que lo llevaron a este edificio. La casa parecía una vivienda típica de estas zonas pantanosas. Se alzaba sobre altos pilotes para evitar las inundaciones. Alrededor reinaba un silencio profundo y ninguna actividad. Todo parecía abandonado. Ventanas vacías, sin luz, caminos cubiertos de maleza. Nada indicaba que alguien pudiera vivir allí de forma permanente. Sin embargo, en un examen más detenido de la habitación donde se descubrió a Lila, la policía notó detalles inquietantes. La ventana estaba completamente tapiada con tablas desde el interior, lo que impedía cualquier contacto con el exterior. Una investigación confirmó que la ventana había sido cerrada aproximadamente un año antes, probablemente después de que los Johnson notaran que alguien se interesaba por la casa. Precisamente por eso el ermitaño había podido ver la silueta varias veces en la ventana antes de que fuera sellada definitivamente. Durante la investigación posterior de la habitación, los policías descubrieron una trampilla cuidadosamente camuflada en el suelo. Estaba tan bien ajustada al piso que solo se encontró después de una búsqueda larga y minuciosa. Debajo de la trampilla había un espacio estrecho, lleno de agua pantanosa y sucia. Las condiciones allí eran tan desagradables que los investigadores sospecharon que la trampilla se había utilizado para intimidación y presión psicológica. Esta versión fue confirmada pronto por el propio Cyrus Johnson durante el interrogatorio. Explicó tranquilamente que el espacio bajo el suelo se utilizaba para procedimientos regulares de purificación. Él creía que la inmersión en el agua ayudaba a limpiar a Lila de la influencia negativa del mundo exterior. Los psicólogos de la policía sospecharon que la repetición regular de tales acciones podría haber llevado a graves consecuencias psicológicas y a la pérdida de la capacidad de percibir críticamente lo que estaba sucediendo.
Los expertos también expresaron la opinión de que Lila simplemente había dejado de entender que algo le estaba sucediendo mal y percibía las condiciones de su existencia como normales. Esto explicaba su extraño comportamiento en el momento de su descubrimiento, la ausencia de cualquier emoción o intento de pedir ayuda. Así, la casa de los Johnson resultó ser de ninguna manera una vivienda ordinaria, sino un lugar especialmente preparado, destinado a aislar completamente a una persona de la sociedad. Cada detalle de la casa, desde su ubicación remota hasta la construcción específica de la habitación, había sido creado conscientemente para ocultar lo que sucedía en el interior. Ahora la policía tenía la intención de averiguar si los Johnson eran los únicos involucrados en esta historia o si había otras personas que supieran lo que estaba sucediendo y que pudieran haber contribuido a un aislamiento tan largo y efectivo. Los investigadores comenzaron a verificar posibles conexiones de la pareja con varios grupos religiosos o sociales para comprender de dónde exactamente los esposos Johnson habían obtenido ideas tan radicales. Si el comportamiento de Cyrus durante los interrogatorios se caracterizó por la calma y la fría indiferencia, Martha Johnson se comportó de manera completamente diferente desde el principio. Ya en los primeros minutos de la conversación quedó claro que estaba en estado de shock severo. Martha lloraba, apenas encontraba palabras y se desviaba constantemente del tema. A veces parecía querer decir más, pero se detenía y comenzaba a justificarse con frases generales, diciendo que todo había sido correcto y que no había otra manera. Los investigadores anotaron en el informe que Martha evitaba dar respuestas directas a todas las preguntas relacionadas con su esposo. Cada vez que la conversación se centraba en Cyrus, ella guardaba silencio o se ponía aún más nerviosa. Cuando se le preguntó quién exactamente había tomado la decisión de aislar a Lila, Martha guardó silencio durante mucho tiempo antes de pronunciar una sola frase, que luego fue registrada por los investigadores. Cyrus dijo que el mundo exterior estaba plagado de pestilencia, que la gente allí estaba contaminada. Dijo que si ella salía también se enfermaría. Esta cita dio a los investigadores una idea de por qué Martha había apoyado las acciones de su marido durante años. No negó su participación, pero trató de minimizar su propio papel, enfatizando constantemente que simplemente había confiado en su marido y que no podía actuar de otra manera. Martha dijo que tenía miedo de romper las leyes de Dios que Cyrus había establecido, y admitió que le tenía mucho miedo. Sus palabras sonaron confusas pero sinceras, y los investigadores comprendieron que no se trataba solo de apoyo conyugal, sino de una profunda dependencia emocional y miedo al castigo. Los expertos psicológicos, que fueron consultados para la investigación, confirmaron más tarde que Martha se encontraba de hecho en un estado de completa supresión mental, causado por la prolongada influencia de su marido. En su opinión, había perdido gradualmente la capacidad de tomar decisiones de forma independiente y percibía las palabras de Cyrus como una verdad absoluta e incuestionable. Sin embargo, a pesar de los estallidos emocionales y los intentos de justificación, los hechos contaban otra historia. Fue Martha quien escribió las cartas a los padres de Lila. Era su letra en todos los documentos que confirmaban los informes falsos sobre la educación en el hogar. Los investigadores no pudieron ignorar estas pruebas que demostraban su participación activa en el engaño y el aislamiento de Lila. Así, los investigadores determinaron que Martha Johnson no era solo una testigo, sino una cómplice plena, consciente de las consecuencias de sus acciones, aunque actuara bajo la influencia de su marido. Su estado emocional y su dependencia psicológica del marido fueron tenidos en cuenta, pero no justificaron sus acciones. La siguiente fase de la investigación se centró en examinar las creencias religiosas de la pareja para comprender si eran los únicos que sostenían tales puntos de vista o si formaban parte de un grupo más grande que compartía sus ideas fanáticas. Pocos días después del arresto de la pareja, los investigadores regresaron para examinar la propiedad de la casa de los Johnson. La atención del detective Graves se centró en un pequeño rosal junto a la casa. En comparación con el resto de la propiedad, que estaba cubierta de maleza, esta zona en particular parecía sospechosamente cuidada. Los investigadores decidieron examinar el suelo de esta zona con más detalle. Con la ayuda de una sonda especial, los técnicos forenses dieron con un objeto oculto bajo tierra.
Bajo los rosales se encontró un recipiente de plástico cuidadosamente sellado. Su tapa densa y hermética y varias capas de cinta adhesiva indicaban que los propietarios tenían la intención de ocultar el contenido durante mucho tiempo. Cuando se abrió el recipiente, los investigadores encontraron varias cintas de audio y una pila de cartas. Las cintas estaban claramente etiquetadas: Lección 1, Lección 2, Confesión de Marta, Purificación y otros títulos similares. En total, eran 12. Las cartas estaban separadas y, como confirmó una investigación posterior, estaban escritas con la letra de Martha Johnson. Estas cartas se enviaron a los padres de Lila para dar la impresión de una vida familiar normal. Al escuchar la primera cinta, los investigadores oyeron la voz de Cyrus Johnson. Todas las grabaciones comenzaban igual. Fecha y una breve introducción. Lección de pureza. La voz de Cyrus era tranquila, didáctica. Hablaba de que el mundo exterior estaba sumido en el vicio y la enfermedad, y que Lila solo podía salvarse mediante la obediencia completa y la purificación por el agua. A veces se escuchaba una voz femenina, que más tarde fue identificada por expertos como la voz de Marta, confirmando y complementando las palabras de su marido. Una de las cintas se diferenciaba de las demás por ruidos adicionales. La investigación reveló que se trataba de ruidos de la calle previamente grabados, que posiblemente los Johnson habían grabado durante sus viajes a la ciudad más cercana. Cyrus reproducía estas grabaciones para aumentar aún más el miedo de Lila al mundo exterior y para demostrar cuán peligrosas eran las personas fuera de su casa. Después de escuchar las 12 cintas, los investigadores obtuvieron una imagen clara de cuán largo y cuidadosamente los esposos Johnson habían construido su sistema de influencia psicológica. Los expertos calificaron estas acciones como un proceso sistemático y dirigido, destinado a la supresión completa de la personalidad. Las cartas, encontradas junto con las cintas, explicaron finalmente por qué los padres de Lila no la habían buscado durante tanto tiempo. Los padres recibían informes regulares sobre una supuesta educación exitosa en el hogar y una vida plena de Lila. Algunas cartas incluso contenían una firma que imitaba la letra de Lila, lo que finalmente convenció a los padres de su bienestar. Ahora la investigación tenía una imagen completa de lo sucedido. Los materiales encontrados demostraron que los Johnson no solo retenían a Lila, sino que habían creado un sistema cuidadosamente planificado que incluía manipulaciones psicológicas, falsificación de documentos y el engaño consciente de los familiares. La siguiente fase de la investigación debía aclarar si los Johnson habían actuado exclusivamente por iniciativa propia, o si estaban conectados con una organización que pudiera haberlos influido o que fuera la fuente de sus ideas fanáticas. Después de estudiar todos los materiales recopilados, los investigadores recurrieron a expertos médicos. Su tarea era emitir una opinión oficial sobre el estado de Lila, para que los investigadores tuvieran una idea clara de las consecuencias de lo que había sucedido en la casa de los Johnson. Según el informe de la comisión médica, a Lila se le diagnosticó una grave privación sensorial y un profundo agotamiento psicológico. Según los expertos, esto fue el resultado de años de ausencia de cualquier contacto normal con el mundo exterior y un aislamiento casi completo de las interacciones humanas ordinarias. Los especialistas también le detectaron signos del llamado mutismo selectivo. Esto significa que era físicamente capaz de hablar, pero psicológicamente había perdido la capacidad de un lenguaje normal y prácticamente no reaccionaba a las palabras. En lugar de palabras, emitía sonidos inarticulados que recordaban los ruidos de la naturaleza que la rodeaban durante toda su vida. Los expertos vieron esto como una consecuencia de un grado extremo de aislamiento social, en el que el cerebro humano simplemente ya no percibe la comunicación humana como la norma. Una parte separada del informe médico se dedicó al estado físico de Lila. En sus manos y pies se encontraron numerosas cicatrices y rastros de picaduras de insectos. Los expertos señalaron que tales lesiones cutáneas ocurren con mayor frecuencia después de una estancia prolongada en agua estancada y sucia, típica de las zonas pantanosas. Los investigadores conectaron esto inmediatamente con el procedimiento que Cyrus Johnson llamó purificación. Así, las lesiones físicas confirmaron lo que los sospechosos ya habían declarado durante los interrogatorios.
El informe médico permitió a la investigación confirmar oficialmente que tales acciones no fueron accidentales o periódicas, sino regulares, sistemáticas y llevadas a cabo durante muchos años. Estas conclusiones coincidían con las pruebas encontradas, las cintas de audio y las cartas que se habían descubierto previamente en la propiedad. Los psicólogos que trabajaron con Lila explicaron con cautela que las consecuencias para su psique serían muy probablemente a largo plazo. No se podía garantizar una recuperación completa. Enfatizaron la necesidad de un largo proceso de rehabilitación para devolverle la capacidad de interactuar normalmente con el mundo exterior. El informe de la comisión médica se convirtió en una prueba grave de las acciones intencionadas de los Johnson. Los expertos confirmaron que la pareja había actuado de forma consciente y sistemática, construyendo cuidadosamente un sistema que había causado un daño significativo a la salud de Lila. Ahora la investigación se enfrentaba a la tarea de comprender si los Johnson eran los únicos que compartían y apoyaban una ideología tan radical, o si formaban parte de un grupo más grande. La siguiente fase de la investigación debía aclarar el origen de esta cruel cosmovisión y determinar si existía la probabilidad de que pudieran haber ocurrido casos similares en otros lugares. Después de examinar el informe médico, los investigadores volvieron al incidente que lo había iniciado todo: el incendio en la casa vecina. A primera vista, los dos casos no tenían nada que ver. Uno se refería al aislamiento de Lila, el otro a un incendio provocado con fines de fraude de seguros. Sin embargo, al analizar los documentos encontrados en la casa de los Johnson, apareció un detalle que lo conectó todo en una cadena. Pocas semanas antes del incendio, Cyrus había contratado una costosa póliza de seguro para esa casa. Una auditoría financiera reveló que la suma de la indemnización superaba considerablemente el valor de mercado del edificio. Para un simple jubilado que vivía en una zona aislada, esto parecía sospechoso. Los policías sospecharon que la pareja planeaba estafar a la compañía de seguros, y el incendio debía ser parte de este escenario. En este contexto, reapareció el nombre del ermitaño que había declarado anteriormente en el caso. Él contó que poco antes del incendio había visto a Cyrus descargar varios bidones metálicos de un bote. Según sus palabras, el olor a gasolina era tan fuerte que se le había quedado grabado en la memoria. Esta declaración coincidía con los resultados de la investigación. De hecho, se encontraron restos de combustible en el lugar del incendio. Después de esto, la versión de la participación del ermitaño fue finalmente descartada. La policía determinó que los Johnson habían intentado deliberadamente convertirlo en un chivo expiatorio conveniente. Su extrañeza, su estilo de vida ermitaño y su reputación como hombre del pantano lo convertían en un objetivo ideal. La pareja calculó que, en caso de una investigación, la sospecha recaería automáticamente sobre él. La investigación confirmó: el incendio no fue una coincidencia, sino un intento de obtener una indemnización del seguro y, al mismo tiempo, destruir las huellas de una historia mucho más grave: el aislamiento de Lila. Ahora ambos incidentes se fusionaron oficialmente en un solo caso. El motivo financiero era obvio, pero no desplazaba el ideológico. Los Johnson no actuaron solo por dinero. Sus creencias fanáticas se mezclaron con el deseo de asegurar una vejez sin preocupaciones, convirtiendo el incidente en una extraña mezcla de fe y avaricia. En el informe de la fiscalía, esta conclusión se registró por separado. Los Johnson cometieron dos acciones relacionadas: un fraude planeado y la retención prolongada de una persona bajo control psicológico. Para la investigación, esto se convirtió en un punto de partida importante para la siguiente fase: el análisis de dónde obtuvieron estas ideas y quién podría ser la fuente de su fe fanática. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar la biografía de los Johnson, su tarea era comprender cómo una pareja mayor común podía llegar a comportamientos tan extremos. Al principio, su estilo de vida parecía simplemente extraño y reservado, pero pronto surgieron hechos que explicaron sus creencias. Los vecinos contaron a la policía que Cyrus y Marta llevaban mucho tiempo sin hablar con casi nadie de la zona. Eran evitados y simplemente considerados personas mayores con peculiaridades extrañas. Sin embargo, los residentes de toda la vida recordaban que, hacía unos 20 años,
Cyrus había comenzado a hablar del fin del mundo. Advertía a los vecinos que la humanidad había perdido la pureza y que la única salida podría ser el aislamiento completo. En aquel entonces, sus palabras se atribuían a la edad o a una simple misantropía, y nadie sospechaba que representaran una amenaza grave. Pero la investigación continuó, examinando documentos antiguos y testimonios de esa época. Resultó que, a finales de los años 90, los esposos Johnson estaban asociados con un pequeño grupo religioso conocido en el distrito de La Fourche como el Templo del Renacimiento. El grupo no duró mucho y fue disuelto por las autoridades locales después de que la población se quejara de sus puntos de vista radicales y rituales controvertidos. En los archivos aparecían expresiones como la plaga de la modernidad, purificación a través del aislamiento e incluso recomendaciones de romper completamente la comunicación con el mundo exterior. La mayoría de los miembros de este grupo, después de su disolución, regresaron a la vida normal y no fueron procesados. Los Johnson, en ese momento, no ocupaban cargos oficiales y pasaron desapercibidos para la policía. Sin embargo, las audiocasetes incautadas por los investigadores mostraron que Cyrus había conservado y repetido durante años las ideas que escuchó allí por primera vez. Los expertos confirmaron que los textos grabados con la voz de Cyrus coincidían casi literalmente con los materiales de este grupo. Los psicólogos que evaluaron el estado de la pareja señalaron que años de aislamiento total podrían haber afectado gravemente la psique de los Johnson. Según su opinión, Cyrus se había convencido gradualmente a sí mismo y a su esposa de la absoluta corrección del camino elegido. Los psicólogos describieron su estado como una psicosis mutuamente apoyada, en la que dos personas comparten las mismas creencias irreales y se refuerzan mutuamente en ellas. Sin embargo, los médicos enfatizaron cautelosamente que tal estado no los eximía de la responsabilidad por sus acciones. Así quedó claro que el aislamiento de Lila no fue una decisión espontánea o una coincidencia. Fue un intento consciente de los Johnson de crear su propio mundo, donde sus puntos de vista fanáticos se convirtieron en ley y en la norma absoluta. Todo en su casa era parte de un sistema bien pensado: las ventanas selladas, las lecciones constantes, los informes escritos a los padres de Lila e incluso los rituales con agua. Ahora, la investigación se enfrentaba a la tarea de aclarar definitivamente si, además de los Johnson, alguien más podría haber estado involucrado en el mantenimiento o la difusión de estas ideas. Los investigadores planeaban examinar más de cerca los destinos de los demás miembros del Templo del Renacimiento, para comprender si la historia de los Johnson era una excepción aislada o si puntos de vista similares podrían seguir existiendo en 1980 otros lugares. El último interrogatorio de Cyrus Johnson se convirtió en el episodio decisivo antes de la entrega del caso al tribunal. El detective Graves había preparado de antemano todas las pruebas recopiladas, que debían demostrar de manera convincente a Cyrus la irrefutabilidad de la acusación. Anteriormente, Cyrus se había mostrado tranquilo y seguro de sí mismo, sin intentar discutir con los investigadores, pero sin confirmar ninguna acusación. Sobre la mesa, frente al sospechoso, se colocó una vieja grabadora y varias audiocasetes que habían sido encontradas en la propiedad de la casa. La grabación se reprodujo directamente en la sala de interrogatorios. Del altavoz salió la voz de Cyrus, clara, sin matices emocionales. En la cinta se escuchaban sus propias palabras sobre la necesidad del silencio y la purificación, que los investigadores habían registrado previamente como parte de la ideología a la que Cyrus se adhería. Los detectives observaron atentamente su reacción. Cyrus escuchó sin ninguna señal de miedo, ira o incomodidad, como si le estuvieran mostrando algo cotidiano y largamente familiar. Después de la grabación, el detective Johnson le mostró fotos tomadas durante la inspección de la casa. Las imágenes mostraban las condiciones en las que se encontraba Lila: una pequeña habitación sin muebles, la ventana tapiada, la trampilla que conducía debajo de la casa, así como las consecuencias para la salud de tales condiciones. Cyrus miró las fotos con calma, sin expresar vergüenza o inquietud. Su actitud ante lo que veía se parecía más al examen de detalles insignificantes que no tenían nada que ver con él personalmente. Cuando el detective le preguntó si consideraba sus acciones ilegales o erróneas,
Cyrus dio a entender con seguridad y brevedad que en su conciencia no había ocurrido nada ilegal. Sus respuestas demostraron una convicción absoluta de su propia rectitud. Cyrus no negó ni una sola acción de las que se le acusaban, pero encontró una justificación para cada episodio a través de su sistema de creencias personal, llamándolo salvación y purificación. Los psicólogos que luego examinaron los registros del interrogatorio llegaron a la conclusión de que el comportamiento de Cyrus era predecible. Según su dictamen, no podía percibir sus acciones como un delito porque las identificaba completamente con sus creencias. Tal actitud era típica de personas cuyo fanatismo se había convertido en la base de su personalidad y había reemplazado por completo la realidad. Al finalizar el interrogatorio, el detective Graves dejó constancia oficial de que Johnson se negó a reconocer la ilegalidad de sus acciones. En los expedientes del caso se documentaron claramente todas las pruebas, grabaciones, cartas, informes periciales, fotografías y testimonios. La fiscalía recibió un caso completamente preparado y listo para el juicio. Ahora la investigación había concluido y el destino de los esposos Johnson debía decidirse en los tribunales. Los investigadores debían presentar los argumentos que confirmaran que las acciones de Cyrus y Martha no fueron solo casuales o erróneas, sino acciones premeditadas y deliberadamente cometidas. Tras el interrogatorio final, la fiscalía comenzó a preparar la acusación para el tribunal. En esta etapa, la tarea era muy clara: reunir todos los materiales de la investigación en una imagen clara y convincente. La acusación ya disponía de informes médicos, audiocasetes, documentos financieros y testimonios. Solo había que acentuar los puntos de manera que no surgieran dudas sobre la culpabilidad de los Johnson ni en el juez ni en el jurado. Especialmente importante para la fiscalía fue el informe médico, que confirmaba claramente el daño prolongado y grave infligido a la salud de Lila. Los expertos señalaron que su estado era el resultado de años de aislamiento consciente y no de circunstancias accidentales. Estas conclusiones se respaldaron con otras pruebas, incluidas las grabaciones de las casetes, donde se escuchaban las voces de Cyrus y Martha discutiendo y planeando sus acciones. Un elemento adicional de la acusación fueron las declaraciones de los vecinos y del ermitaño, que confirmaron que los Johnson habían escondido a Lila de los extraños durante años para evitar cualquier contacto con el mundo exterior. También se presentaron las cartas enviadas a los padres de Lila, que demostraban el ocultamiento sistemático de información y el engaño intencionado a los familiares. La fiscalía también revisó los aspectos financieros del incidente. Se confirmó que Cyrus, poco antes del incendio, había contratado una póliza de seguro para la casa vecina, que administraba por poder. Esto significaba que el motivo financiero no era menos significativo que el ideológico. En el escrito de acusación, la fiscalía resumió ambos episodios, enfatizando que la pareja fue impulsada tanto por convicciones fanáticas como por el deseo de obtener ganancias materiales. Los juristas prestaron especial atención a la investigación del pasado de los Johnson y los materiales de archivo del disuelto grupo religioso Templo del Renacimiento. Estos documentos se obtuvieron mediante solicitudes al archivo del distrito y testimonios de antiguos miembros del grupo. Los expertos determinaron que la ideología de los Johnson coincidía casi por completo con las enseñanzas de este grupo, lo que demostraba que la pareja había actuado conscientemente, basándose en una visión del mundo ya formada y no en decisiones casuales o impulsivas. Los psiquiatras, que fueron consultados durante la investigación, emitieron un informe sobre el estado de los acusados, señalando que, aunque la pareja estaba bajo la influencia de graves distorsiones perceptivas, su estado mental les permitía reconocer plenamente la ilegalidad de sus acciones. Según los especialistas, ambos cónyuges ignoraron conscientemente las leyes, creyendo que sus convicciones personales estaban por encima de todas las normas sociales. Para el momento de la entrega del caso al tribunal, los investigadores tenían una imagen clara y concluyente de cómo exactamente Cyrus y Martha habían cometido sus acciones. Todos los materiales estaban ordenados y preparados de tal manera que no pudieran surgir dudas en el tribunal sobre la culpabilidad de los acusados. Ahora el caso pasó completamente al tribunal, y a los investigadores solo les quedaba esperar la sentencia final.
Cuando el escrito de acusación ya estaba casi enviado al tribunal, Martha Johnson, inesperadamente para todos, decidió renunciar a su abogado e hizo voluntariamente nuevas declaraciones a los investigadores. En una declaración escrita, comunicó que estaba dispuesta a hablar abiertamente sobre todo lo que había sucedido en la casa. Los investigadores evaluaron su decisión como un paso importante que podría finalmente aclarar todos los puntos del caso. Durante el interrogatorio, Martha explicó su decisión diciendo que ya no podía soportar la fuerte presión emocional. Confesó que había vivido muchos años bajo el control de su marido y que estaba cansada de fingir que todo lo que sucedía era normal. Los investigadores notaron que Martha hablaba por primera vez en mucho tiempo de forma libre y abierta, sin la habitual reserva. En sus palabras ya no había frases memorizadas ni intentos de evadir respuestas directas. Confirmó que ella participó personalmente en el aislamiento de Lila y que había escrito las cartas falsificadas a los padres. Según sus palabras, no lo hizo por interés propio o por afán de lucro, sino por un sentimiento de dependencia total de las opiniones de su marido. Con el tiempo, su ideología había reemplazado en ella cualquier noción de moralidad y ley, y había dejado de reconocer dónde estaba la línea entre la fe y la crueldad. Martha no calificó sus acciones como delitos, pero admitió por primera vez que esto había dañado a Lila. En su confesión, también habló del miedo constante a Cyrus, quien siempre tuvo la autoridad en su familia. Admitió que tenía miedo de contradecirlo y de dudar de sus palabras. Los expertos confirmaron más tarde que su comportamiento correspondía a un estado de sumisión psicológica completa, causado por años de presión y aislamiento compartido. La investigación registró sus declaraciones como una confesión voluntaria de complicidad. Las declaraciones de Martha coincidieron completamente con las pruebas ya existentes y explicaron aquellos detalles que antes habían suscitado preguntas. Ahora los investigadores ya no tenían que formular hipótesis. Las palabras de la propia acusada aclararon todos los puntos controvertidos. Una vez documentadas oficialmente las declaraciones, la Fiscalía concluyó que no era necesaria ninguna investigación adicional. La confesión de Martha cerró el caso legalmente de forma definitiva, confirmando que la pareja había actuado de forma coordinada y consciente, impulsada no solo por convicciones fanáticas, sino también por intenciones premeditadas. Así, Martha Johnson fue quien concluyó las investigaciones, al confirmar toda la carga probatoria recopilada. Sus palabras no solo revelaron toda la historia, sino que también mostraron claramente los roles de cada uno de los cónyuges en este caso. Ahora a los investigadores solo les quedaba entregar los materiales al tribunal y esperar la decisión que determinaría el alcance de la responsabilidad de ambos acusados. Cuando la investigación llegó a su fase final, los investigadores decidieron llevar a cabo una reconstrucción completa de la vida de Lila en la casa de los Johnson. El objetivo era únicamente mostrar al tribunal cómo exactamente duró ese aislamiento tantos años y qué sucedía a puerta cerrada. Para ello, utilizaron las confesiones de Martha, los informes médicos, las pruebas físicas y los resultados del registro de la casa en los pantanos. Los expertos reconstruyeron la rutina diaria. Cada día comenzaba igual. Martha se acercaba a la puerta de la habitación del silencio y colocaba un pequeño trozo de pescado crudo y un vaso de metal con agua en el suelo. Cyrus creía que la comida cocinada contaminaba el alma, por lo que todo debía ser lo más simple y natural posible. Después, revisaba los cerrojos y la trampilla que conducía debajo de la casa. Si todo estaba bien cerrado, la pareja se dedicaba a sus propios asuntos, normalmente en el jardín o en el cultivo, donde Cyrus reparaba el barco. La habitación donde se encontraba Lila permanecía en completo silencio, sin relojes, sin ventanas ni fuentes de luz, solo sonidos suaves del exterior, goteo de agua, zumbido de insectos, el lejano susurro del viento. Con el tiempo, según los psicólogos, Lila dejó de distinguir el día de la noche y perdió por completo la noción del tiempo. Durante la inspección de la habitación, se descubrieron marcas en las paredes, probablemente intentos de contar los días, pero todas se interrumpieron a la mitad. Varias veces por semana, Martha impartía lo que llamaba lecciones
a través de una estrecha abertura en la puerta. Leía textos cortos, escritos a mano por Cyrus, en los que se repetían las mismas frases sobre el silencio, la obediencia y la purificación. En esos papeles había marcas características que coincidían con la letra de las audiocasetes y las cartas. Marta confesó más tarde que estas lecciones formaban parte de un ritual, un intento de preservar la pureza del espíritu. El episodio más serio de la reconstrucción fueron los rituales semanales que la pareja llamaba purificación por agua. Se abría la trampilla y Lila descendía a la habitación debajo de la casa, donde siempre había agua fría y turbia. Según los expertos, pasaba allí entre 4 y 8 horas. La habitación debajo de la casa era baja, había que estar agachada, y la temperatura del agua no superaba los 10 grados. Después de tales sesiones, la piel estaba cubierta de picaduras de insectos y pequeñas heridas, lo que luego fue confirmado por informes médicos. Este procedimiento, según los investigadores, no tenía nada que ver con la purificación religiosa. Se convirtió en un instrumento de control y sometimiento. Cyrus veía en ello una forma de quebrar la voluntad de Lila, y Marta sentía lo que sucedía como un deber, sin atreverse a contradecirlo. Los expertos que participaron en la reconstrucción describieron detalladamente la disposición de la habitación del silencio. Era una habitación de no más de 6 metros cuadrados. La ventana estaba firmemente tapiada desde dentro, la puerta reforzada con bisagras metálicas y cerrada con llave desde fuera. En la parte inferior de la puerta quedaba una estrecha rendija por la que se pasaba la comida y los papeles con las lecciones. Dentro no había muebles, solo un suelo de tablas irregulares y rastros de humedad en las esquinas. Según el informe de los criminalistas, la habitación cumplía las condiciones de aislamiento sensorial completo. Era imposible permanecer allí durante mucho tiempo sin consecuencias psicológicas. La reconstrucción demostró que lo que sucedía en la casa de los Johnson no fue el resultado de un colapso repentino, sino un sistema construido a lo largo de los años. Cyrus controlaba cada aspecto de la vida diaria, desde la alimentación hasta el sueño, creando una atmósfera en la que cada acción estaba subordinada a la idea de la purificación. Marta ejecutaba las instrucciones sin hacer preguntas, convirtiéndose en cómplice, dependiente de su voluntad. Los psicólogos que participaron en el análisis señalaron que Lila no solo estaba aislada, sino que su existencia había sido reemplazada por una estructura ritual. Aprendió a reaccionar como se esperaba de ella y ya no podía distinguir la realidad de las reglas inventadas. Cuando los expertos presentaron los resultados de la reconstrucción, quedó finalmente claro que el comportamiento no fue un acto casual o emocional. Fue un proceso prolongado y consciente, dirigido a la sumisión completa de la voluntad de otra persona. Cada elemento, desde la ventana tapiada hasta el horario de los rituales de purificación, era parte de un único esquema. Estas conclusiones sentaron las bases del proceso judicial. La reconstrucción confirmó definitivamente el carácter sistémico del comportamiento y eliminó cualquier duda de que las acciones de los Johnson fueron conscientes, planificadas y duraron más de 10 años. A partir de ese momento, el caso pudo considerarse completamente cerrado y listo para ser entregado al tribunal, donde el destino de la pareja sería decidido por el veredicto del jurado. El juicio contra los Johnson comenzó en la primavera del año siguiente. La sala estaba abarrotada de prensa y observadores, pero la atmósfera se mantuvo contenida y tensa. Nadie de los presentes esperaba escenas tumultuosas o estallidos emocionales de los acusados. Ya en los primeros días quedó claro que el proceso transcurriría casi en silencio y de manera estrictamente objetiva. Los fiscales presentaron metódicamente todas las pruebas recopiladas durante la investigación: grabaciones de audio, fotografías de la habitación, informes médicos y las confesiones de Marta. Leyeron 12 cargos contra Cyrus Johnson, incluyendo privación ilegal de libertad, aislamiento prolongado, presión psicológica y engaño intencional a las autoridades. Contra Marta se presentaron 8 cargos, principalmente falsificación de documentos, complicidad y ayuda en las acciones de su marido. Durante las audiencias, Cyrus se mostró apático, como si lo que sucedía no tuviera nada que ver con él. Más tarde,
Los psiquiatras explicaron esto como el comportamiento de una persona completamente inmersa en sus propias creencias e incapaz de reconocer su culpa o incluso el hecho de la acusación. Marta, en cambio, estaba visiblemente abatida, evitaba mirar al juez y apenas levantaba la vista de la mesa. En uno de los días del juicio, Lila fue citada a la sala del tribunal. Fue su primera aparición pública después de su liberación. Estaba sentada en silencio e inmóvil junto a un representante del centro de rehabilitación. El juez se dirigió formalmente a ella para confirmar su presencia en la sala como testigo importante. Como respuesta, se escuchó un siseo suave, apenas perceptible. Este episodio demostró el estado en que se encontraba después de años de aislamiento y se convirtió en una prueba adicional en el caso. Un momento importante del proceso fue la reproducción de las grabaciones de audio. En la sala resonó la voz de Cyrus, leyendo monótonamente durante varios minutos sus instrucciones sobre la necesidad del silencio y la purificación. Incluso las personas familiarizadas con el caso reaccionaron con una tensión notable. La defensa intentó presentar a Cyrus como una persona incapaz de controlar su comportamiento. Sin embargo, los psiquiatras emitieron un dictamen inequívoco. El acusado era plenamente consciente de lo que hacía y actuó con premeditación. Marta, en cambio, fue clasificada como parcialmente dependiente de la influencia de su marido, lo que influyó en la decisión final del tribunal. Cuando el juez dictó la sentencia final, hubo un silencio absoluto en la sala. Cyrus Johnson fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a una larga estancia en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Marta fue declarada culpable de complicidad y recibió una condena de muchos años en prisión. En ese momento, se derrumbó y lloró. Cyrus no reaccionó en absoluto. Permaneció sentado en la misma posición como si no tomara en serio lo sucedido. Los fiscales señalaron más tarde que el juicio había sido uno de los más difíciles de su práctica, especialmente en el aspecto emocional. Aunque no hubo escenas tumultuosas en la sala del tribunal, la gravedad de lo sucedido era palpable para todos los presentes. El proceso judicial concluyó. Cyrus y Marta recibieron su merecido castigo. Sus acciones fueron reconocidas oficialmente por el tribunal como un delito grave, cuyas consecuencias Lila tendría que superar durante mucho tiempo. Con la sentencia, la parte jurídica de la historia había concluido. La siguiente fase ya no se refería a pruebas y decisiones judiciales, sino a la recuperación de una persona que había pasado casi toda su vida en aislamiento y que apenas ahora comenzaba a aprender a vivir de nuevo. Tras la conclusión del proceso judicial, Lila fue trasladada a un centro especializado en Luisiana. La tarea principal de los especialistas era restaurar su capacidad de comunicación y adaptación a la vida entre personas. Psicólogos, neuropsiquiatras y logopedas trabajaban con ella diariamente, pero sabían que el proceso llevaría años. El mutismo selectivo, que se había desarrollado en el contexto del aislamiento prolongado, resultó ser persistente. Lila no pronunciaba una palabra, evitaba el contacto visual directo y no respondía cuando se le hablaba. Poco a poco, ella comenzó a cambiar. Los médicos notaron pequeñas mejoras. Lila se volvió más tranquila. Ya no se encogía al contacto con la gente. A veces aceptaba objetos que le daban en la mano. Pero todavía no hablaba. Los especialistas admitieron que probablemente no se lograría restaurar la capacidad de habla completa, pero continuaron la terapia para ayudarla a adquirir habilidades mínimas de comunicación y autosuficiencia. El detective Lucas Graves, quien había destapado este caso, fue trasladado a un departamento que se ocupaba de situaciones que involucraban a jóvenes. La dirección elogió su trabajo y profesionalismo, pero el propio Graves confesó en conversaciones con colegas que la historia de los Johnson se había convertido en un punto de inflexión para él. Dijo que después de este caso comenzó a prestar atención a cosas que antes le parecían insignificantes, a los extraños hábitos de las personas, a detalles que otros no notaban. La casa de los Johnson en los pantanos fue pronto demolida por orden de las autoridades locales. El terreno fue despejado y después de pocos meses, la naturaleza lo había recuperado por completo. Sin embargo,
Para los habitantes del distrito, este lugar siguió siendo un símbolo de algo extraño y opresivo. La gente intentaba no hablar de ello, y si lo recordaban, era solo brevemente, como un evento que era mejor no tocar. Aunque la investigación y el juicio habían respondido a la mayoría de las preguntas, una quedó sin explicación. Los expertos nunca pudieron entender cómo los Johnson lograron suprimir por completo las reacciones naturales de Lila en sus primeros años. Llanto, gritos, miedo. Ella no pudo contar lo sucedido y las pruebas restantes no dieron una respuesta directa. Este punto siguió siendo un misterio incluso para los experimentados investigadores y psicólogos que estudiaron los expedientes del caso. El caso Johnson se cerró oficialmente. El archivo con los materiales fue entregado al Tribunal de Distrito de La Fourche, donde se conserva hasta el día de hoy. La historia tuvo una amplia repercusión en la prensa y en los círculos científicos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo las convicciones, llevadas al fanatismo, pueden destruir vidas. Cyrus Johnson, de 81 años, fue condenado a una larga estancia en prisión sin derecho a libertad. Martha Johnson, de 79 años, recibió muchos años de prisión. Lila sigue viviendo bajo la supervisión de especialistas. Su mundo ahora se limita a las paredes de la clínica, paseos por el patio y sesiones cortas de terapia. Graves abandonó Luisiana, pero más tarde escribió en sus notas que lo que más le impresionó de este caso no fue la situación en sí, sino cuánto tiempo la sociedad no lo había notado justo a su lado. Pasaron los años, pero la historia de los Johnson permaneció en la memoria del distrito. La casa ha desaparecido. Los documentos se empolvan en el archivo, pero todo lo relacionado con este caso sigue recordando. A veces el mal no nace de la maldad, sino de una convicción que nadie detuvo a tiempo.